Bendito Dios, aleluya. Capítulo 22, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. 23, perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Bendito el Señor, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 3 para la gloria del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso el Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 1 hasta el 3, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Bendito Dios, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén, gloria al Señor. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Pueden tomar sus asientos, gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Vamos a estar meditando, hermanos, en esta hermosa palabra, gloria a Jesús, aleluya. Y vamos a estar considerando el tema, hermanos, ¿quiénes son los que hacen la diferencia? Gloria a Jesús, Gloria a Dios, aleluya. Sobre ese tema vamos a estar hablando en esta hermosa noche, gloria al Señor, Gloria a Cristo. contemplando la palabra que hemos leído, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, es algo grande y maravilloso, hermano, cuando observamos, gloria al Señor, aleluya, y decimos, ¿qué es hacer la diferencia? Gloria al Señor. Hacer la diferencia, hermano, es hacer algo que usualmente otros no hacen. Amén. Gloria a Aleluya. Jesús, aleluya. Fíjese bien, la persona que hace la diferencia es aquella que no va con la corriente convencional, sino que asume compromisos que otros buscan evadir. Gloria al Señor. Eso es hacer la diferencia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. No ir con la corriente de los conformistas, no ir con la corriente, hermanos, de los que dicen, no, pues así estoy bien y así me quedo, sino, hermanos, dice que es una persona que asume compromisos que otros buscan evadir. Amén. Gloria a Usted Dios. sabe cuánto, especialmente hablando, hermanos, en el tema espiritual dentro de la iglesia, hay mucha gente que trata de evadir esto, de evadir lo otro, que yo no quiero compromiso porque Dios es un Dios serio, gloria al Señor. Aleluya. Pero en realidad, gloria al Señor, sí, Dios es un Dios serio, gloria al Amén. Señor, Gloria a Dios. Aleluya. pero los que hacen la diferencia, los que se comprometen, los que dicen, Señor, te voy a seguir, te voy a buscar más de cerca, quiero cada día escalar un peldaño más, esas personas son las que verdaderamente hacen la diferencia. Amén. En la presencia Aleluya. del Señor, Gloria a Dios. Jesús. En el mundo, fíjense bien en que vivimos, hermano, un mundo que en realidad son tenidos en pocos, los valores no se respetan hoy en día, gloria al Señor, donde se aplaude la deshonestidad, la soberbia, la inmoralidad, hermano. Si usted se ha dado cuenta, hoy en día, hermano, estamos viviendo en un mundo donde los homosexuales, el lesbianismo es aplaudido, son celebrados hoy en día, gloria al Señor. Aleluya. Y lastimosamente, hermano, esa es la etapa de la vida en la que a nosotros, dice bien, como cristianos, nos ha tocado vivir, Sí, amén. gloria al Señor. Pero con la diferencia, hermanos, de que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, dice bien, a hacer la diferencia en este mundo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hacer algo, hermanos, que
que la gente mira de que sí se puede ser diferente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, está demostrado de que sí se puede ser diferente en cualquier situación de depravación, en cualquier situación, hermano, que el mundo esté viviendo. Fíjense bien, nosotros los cristianos que hemos creído en Cristo y que sabemos que Cristo ha perdonado nuestros pecados, nos ha cambiado, podemos demostrarle al mundo, hermanos, de que sí se puede ser diferente. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. El pasaje que hemos leído, fíjense bien, hermano, viene de una historia, gloria a Jesús, aleluya, de una familia, hermanos, podríamos decir de posición, una familia de reyes, gloria al Señor, aleluya, que había estado ocupando el reinado en el pueblo de Israel, pero una familia, hermanos, que por años, por unos 57 años, habían estado gobernando mal al pueblo. Lo habían desviado hacia la idolatría, lo habían, hermanos, desviado hacia diferentes rumbos que no agradaban a Dios. Y Dios estaba molesto, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Dios estaba tan molesto con el pueblo de Israel, con los reyes, con los sacerdotes, hermanos, porque había llegado a tal grado el descuido que hasta la casa de Dios sabe que estaba abandonada. Sí, amén. Estaba, hermanos, aquello que era un desorden, ya no se abría, me imagino que estaba hasta lleno de lana, todo aquello, porque ya la gente no se reunía, gloria al Señor. Iban a otros lugares a adorar a otros dioses, gloria al Señor, aleluya. Y como pueblo de Dios, hermanos, sabemos que no hay nada que le moleste más a Dios que lo cambiemos a Él por otro, gloria a Jesús, amén, aleluya. Y debido a eso, Dios estaba tan molesto, gloria al Señor, que ya Dios, hermanos, tenía planeado lo que iba a hacer con este pueblo, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Pero aún así, hermanos, Dios siempre toca vidas, Dios siempre tiene, hermanos, instrumentos que pueden hacer la diferencia dentro de un mundo corrupto, gloria al Señor, aleluya. Fíjense, en aquel tiempo, hermanos, a pesar de que todas estas cosas que hoy en estos días nosotros estamos viendo ya existían, pero no estaban tan avanzados como están ahora, pero sí existía la idolatría, hermanos, era lo más común en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las naciones alrededor de Israel, todo lo que ellos hacían era, hermanos, adorar a otros dioses, sí, amén. Adorar animales, adorar al sol, levantar estatuas en los montes, gloria al Señor, y todo eso, hermanos, era lo que las naciones vecinas hacían, y el pueblo de Israel se había contaminado con esto, gloria al Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Pero llega, fíjense bien, hermanos, y esto es importante, me alegro que haya niños ahora también, porque es una palabra que tiene que ver con los niños, porque este personaje del que estamos hablando en esta noche, gloria a Jesús, aleluya, que dice que mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Sabe que ese rey, si usted va atrasito al capítulo 22, ese rey era un niño de 8 años. Gloria a Jesús. Aleluya. Un niño de 8 años que no había tenido un ejemplo bueno ni positivo de su padre, gloria al Señor. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Dice bien. Pero ¿sabe por qué? Porque el versículo 2 dice los motivos. Porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Gloria a Dios, aleluya. Cuando está hablando de David su padre, no crea que David fue el papá primero de él, gloria al Señor. Si leemos la historia, hermanos, este muchachito era hijo de Amón, gloria al Señor. Amón era hijo de Manasés. Manasés venía, hermanos, de la descendencia del rey más malvado que ha tenido Israel, que se llamaba Acab, que por 57 años gobernaron la nación de Israel, hermanos, y la llevaron a la idolatría. La llevaron a despertar la ira de Dios, gloria a Jesús, aleluya. Y durante todo ese tiempo, gloria al Señor, hermano, todos, su padre, su abuelo, no fueron un buen ejemplo para este niño.
¿Qué es lo que vemos en esto? Que no hay una excusa hoy en día para decir, no, es que yo soy así porque ese fue el ejemplo que me dio mi papá. Sí, amén. Es que yo soy así porque ese es el ejemplo que me ha dado toda mi familia, gloria al Señor. Gloria a Cristo. No hay una excusa para eso, Amén. gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Josías marcó la diferencia en su tiempo. A pesar de haber tenido malos ejemplos en su padre y su abuelo, él quiso ser diferente en lo relacionado a los valores morales y espirituales que se hallaban por el suelo. Los valores morales, hermano, y espirituales del pueblo de Israel, hermano, estaban por el piso en aquel tiempo. Y esto es lo que despierta, hermanos, las cosas grandes que hace Dios. Por eso es tan importante para cada padre. Me alegro que hayan madres ahora que han traído sus niños. Lo importante que es de que sus hijos conozcan de Dios. Amén, aleluya. Y se den cuenta de que Dios puede hacer cosas grandes en la vida de un pequeño. Gloria a Cristo, aleluya. Usted dirá, este niño porque era de la realeza y en aquel tiempo porque ese era el orden, que el hijo tomaba el cargo del padre, gloria al Señor. Y es cierto, así era. Amén. El papá de este niño muere cuando él era un niño y por lo tanto a él le toca la posición, pero a la edad de 8 años, ¿usted cree que este niño había visto ya el ejemplo de su padre? Gloria a Dios. Sabía cómo su abuelo y su padre se habían comportado, pero él toma una determinación en su vida y dice, yo voy a ser diferente. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y esa es la parte que, hermanos, muchas veces muchas personas llegan, hermanos, a la adolescencia, llegan a ser adultos y vienen con esa mentalidad en su mente de que porque mi padre fue un alcohólico, yo también voy a ser un alcohólico. Que porque mi padre golpeaba a mi mamá, yo también voy a golpear a mi mujer. O que porque mi padre tenía este vicio, pues yo también. Sí, o que porque mi papá se divorciaron, yo creo que yo también voy a ser un divorciado. Y verdaderamente, hermanos, no es esa la ley de la vida, sino es la determinación que nosotros tomamos en nuestra vida. Sí, amén, aleluya. Si nosotros determinamos ser diferentes, podemos ser diferentes. Y especialmente si obedecemos a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Eso es lo que el versículo 2 del capítulo 22 dice, que este niño de 8 años hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Gloria a Cristo. Menciona a David como padre porque David había sido, hermano, el último buen rey de Israel y de esa descendencia venía él. Pero yo no sé si este niño vendría a ser el nieto o qué de David. Bien lejos ya de esa descendencia. Y por eso menciona, hermano, en la palabra que él escogió el camino de su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Muy seguro, hermano, a esa temprana edad, este niño, Josías ya había escuchado quién había sido David. Amén. Las victorias que Dios le había dado a David por su obediencia. Cómo Dios prosperó su reinado por su obediencia. Amén. Y él dijo, también en estos 8 años que tengo de vida, he visto cómo mis padres han fracasado. Porque el papá de él, el mero papá de él, solamente reinó por 1 año y le quitaron la vida. ¿Por qué? Porque agarró el mismo ejemplo de su papá. Dijo, esto me enseñó mi papá y así voy a ser yo. ¿Y cuál era el ejemplo, hermano? Un ejemplo que desagradaba a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Pero este pequeño, gloria a Jesús, aleluya, dijo, yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a levantar los valores de este pueblo que está por el suelo. Gloria al Señor, aleluya. Inmediatamente a esa edad, fíjese bien, a los 10, dice que cuando llegó a los 18 años, el rey Josías envió al rey Asafán, hijo al escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová. O sea, el templo estaba abandonado, hermanos. El templo se había cerrado, gloria a Jesús. Sí, amén. Mire, se cree que algún sacerdote, fíjese bien, hermanos, con una esperanza de que un día las cosas cambiaran en Israel. Imagínense después de 57 años de desobediencia. Sí, un sacerdote que sabía la palabra, que sabía las leyes, gloria al Señor, decidió esconder el libro de la ley en el templo.
Y digo, a lo mejor un día Dios levanta un rey, Dios levanta sacerdotes que teman a Él y encuentren este libro y se arrepientan de su pecado. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Jesús, aleluya. Y ese es lo que se cree, que algún sacerdote escondió el libro, gloria al Señor, porque me imagino que, hermano, se aburrió de tanto estar enseñando y nadie le ponía atención, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y escondió el libro, y cuando, hermano, después de 57 años, llega este jovencito al reinado y dijo, lo primero que vamos a hacer, dijo, es limpiar la casa de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Y mandó gente a limpiar, y cuando andaban en esa limpieza, gloria al Señor, se encontraron el libro, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Encontraron el libro y lo agarran y se lo llevan al rey, gloria al Señor. Aquel muchachito se lo llevan. Bendito Dios, aleluya. Dice que cuando le llevaron el libro se lo comenzaron a leer, y cuando se lo comenzaron a leer, hermano, aquel rey dice que rasgó sus vestidos. Aleluya. Entonces, esto es una actuación, hermano, de cuando una persona le dan una noticia y se da cuenta, hermano, del error que se ha estado cometiendo. Sí, amén. Gloria a Jesús. Y el rasgarse los vestidos era, hermano, un acto de dolor, pero allá adentro, gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. En el versículo 11 dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí. Mire, cuando la palabra de Dios, hermano, llega a nuestras vidas y causa efecto, nos quebranta. Amén. Aleluya. Nos quebranta y nos hace, nos motiva a preguntar qué va a pasar con nosotros. Gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Cristo. Aleluya. Y digo, vayan y pregunten a Jehová por mí. Aquel muchachito que no era él el culpable de la situación en la que estaba el pueblo, gloria al Señor, se preocupó tanto. Digo, yo quiero que vayan y pregunten a Jehová, dijo, porque yo tengo miedo que algo va a suceder, porque lo que se ha estado haciendo es demasiado horrible ante los ojos de Jehová. Amén. Y Aleluya. yo necesito saber qué va a hacer Dios. Sí, amén. Vayan y pregunten por mí, dijo, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Gloria a Dios. Entonces fueron al sacerdote Hilcías, gloria al Señor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticva, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, Aleluya. decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que había en este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Aleluya. Dice bien, aquí vemos, hermanos, a un Dios que dice la palabra que así como es amor, también es fuego consumidor. Amén. Aleluya. A un Dios que amaba a su pueblo, gloria al Señor, pero no porque lo amaba con todo su corazón le iba a dejar pasar lo que estaba haciendo, gloria al Señor. Amén. Bendito Dios, aleluya. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se esterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Aleluya. Fíjense la diferencia que hace, hermanos, el venir humillados a la presencia de Jehová. Gloria a Dios. La ira de Dios se enciende, la ira de Dios se enciende y dice que no se apagará,
pero cuando un corazón contrito, razón tuvo el salmista de escribir, hermano, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y este muchacho va a la presencia del Señor y él preocupado manda a preguntar, gloria al Señor, aleluya, pero ya él había demostrado obediencia, había demostrado humillación ante Dios. Y Dios le dijo, yo he visto que has llorado en mi presencia. Gloria a Cristo. Yo he visto que te has humillado, gloria a Jesús, aleluya. Por tanto le dice, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Gloria a Dios. Mire qué bueno es Dios, hermano. Aleluya. Podemos decir, hermanos, que sí vale la pena obedecer a Dios. Gloria a Si Cristo. vale la pena, hermanos, tratar con todas nuestras fuerzas, agradar a ese Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito el Señor, aleluya. Como dijimos al principio, hermanos, ¿quiénes son los que hacen la diferencia? Número uno, dice bien, los que superan su trasfondo o errores pasados. Gloria al Señor. Los que superan, hermano, muchas veces queremos vivir la vida todavía con el pasado, gloria al Señor. Amén. Es importante superar los errores y venir ante la presencia del Señor, aleluya. Aleluya. Venir ante Él y decirle, Señor, sé que fui un pecador, sé que fui desobediente, pero gracias porque a tiempo me has hecho reconocer. Gloria a Cristo. Y ahora aleluya. estoy delante de ti y quiero caminar en tu camino, gloria a Jesús, Gloria a Cristo. aleluya. Aleluya. Porque dice que este muchacho, hermano, se afligió tanto como si él hubiera sido el que había hecho todo el mal Sí, que el amén. pueblo había hecho. Y Dios vio eso, gloria al Señor, aleluya. Por lo tanto, el pasado quedó atrás y dijo él, ahora las cosas van a cambiar, gloria al Señor. Aleluya. Ahora todo va a cambiar en este lugar. Bendito el Señor. Josías pudo acomodarse, fíjese bien, en su mentalidad material o carnal, como podemos decir, él pudo acomodarse al estilo de vida de sus padres. Pudo haber dicho, esto fue lo que me enseñaron, como hoy en día todo el mundo se acomoda a esa situación. Sí, amén. Si te enseñaron a rezar a un Padre Nuestro o a persinarte, todo el mundo dice, es que eso es lo que me enseñaron. Ujú. O te enseñaron un vocabulario desagradable, todo el mundo dice, ese es el ejemplo que me dieron, gloria al Señor. Amén. Pero qué importante es, hermano, tomar una determinación en nuestra vida. Gloria a Jesús. Decir que no vamos a ser los mismos como nos criaron. Gloria a Dios. Si mis padres fueron estos, si mi familia fue esto, yo quiero ser diferente para Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Él pudo acomodarse a ese estilo de vida, al estilo de vida que el pueblo tenía, pero no fue así. Él tomó el ejemplo de David. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. No podemos decir, hermanos, que David haya sido un hombre perfecto. David fue un hombre que cometió muchos errores, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que lo reconoció, Amén. se humilló ante la presencia del Señor y le pidió perdón. Amén, aleluya. David fue aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, dame una limpieza hasta con hisopo, le dijo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice bien, hoy en día nosotros conocemos como hisopo los algodoncitos esos con los que nos limpiamos los oídos, ¿va? Sí. En aquel tiempo el hisopo era, hermano, era como una escoba de monte de escubilla, Sí. que le pegara una buena sacudida con eso, le decía el Señor. Alabado sea Dios. Porque él había reconocido que su pecado había sido grande. Sí, amén. Por eso le dijo, Señor, límpiame hasta con hisopo. Gloria a Jesús. Esa es la diferencia, fíjense bien. Por eso, hermanos, que en la vida cada uno de nosotros, hermanos, podemos cometer errores, podemos fallar ante la presencia del Señor, pero mire, vamos ante la presencia de Él y le confesamos y le decimos, Señor, reconozco que fallé, pero aquí vengo para que me limpies, Gloria a para que Cristo. perdones mi falta, para que fortalezcas esta área en mi vida. Y cuando llegamos ante la presencia del Señor, hermano, el Señor no te rechaza. Amén, aleluya. El Señor te dice, ven. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Santo eres para siempre. Bendito Dios. Las cosas andaban mal en Judá, pero Josías le dio un rumbo diferente a aquella situación. Rompió los estilos de vida que se habían acostumbrado por 57 años.
Dice bien, la escuela de Josías es la que siguen todos aquellos que, habiendo tenido un mal ejemplo en sus familias, deciden llevar una vida agradable a Dios. Gloria a Jesús. Qué hermoso, hermanos, que hoy en día hubiera jóvenes, hubiera, hermanos, mucha gente, gloria a Jesús, aleluya, que no nos conformemos a vivir la vida que nos enseñaron, sino a tomar una vida diferente ante la presencia del Señor, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Los que hacen la diferencia son los que se niegan a perpetrar el maltrato a la familia, la maldición de los vicios, la pobreza, el divorcio, la separación familiar. Son personas que llevan a su descendencia a otro nivel. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Los que hacen la diferencia, fíjense, son los que se niegan, hermanos, a decir, aunque mi familia haya sido esto, aunque mis padres hayan sido lo otro, yo voy a ser diferente. Amén, aleluya. Si a mí no me dieron estudio, yo voy a procurar darle estudio a mis hijos. Sí, amén. Si yo estoy trabajando en la yarda, yo voy a procurar que mis hijos por lo menos no hagan ese tipo de trabajo, tengan una mejor oportunidad. Sí, amén, aleluya. Dice bien, yo sé que muchos padres que procuramos eso, pero eso tiene que ver también con la decisión de los muchachos desde su temprana edad. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice bien, tienen la oportunidad de ir a la escuela hoy en día y de ser, todo el que quiere ser un buen estudiante lo puede ser. Sí, amén. Si pone atención en la clase, cuando llega a su casa dice, me dejaron un deber, tengo que hacerlo bien hecho, lo presenta y así se propone y dice, yo voy a ser alguien diferente. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Si tengo la oportunidad de estudiar, todos los niños a esta temprana edad deben de saber, fíjense bien, que aquí en Estados Unidos, si sale de la high school con buenas calificaciones, con buenos grados y todo, puede ir a estudiar a un colegio gratis. Amén. Esa es una oportunidad que este país le da a todo buen estudiante. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Que no le ponen cuidado a todo eso. Dicen, yo voy a ser como la mayoría. Y ustedes saben que la mayoría son los malos estudiantes, ¿va? Gloria al Señor. Es importante que el joven, el niño desde su temprana edad tome una determinación. Gloria al Señor. Qué bonito es escuchar, hermanos, a niños que dicen, no, pues yo quisiera ser doctor, yo quisiera ser abogado, pero que a la misma vez, desde pequeño que dice eso, le eche ganas al estudio. Amén, aleluya. Le ponga atención a la escuela, se preocupe por sus deberes, se preocupe por estar en lo de arriba, no en el montón de abajo, sino que arriba. Amén, aleluya. O sea, esa es una determinación. Este ejemplo de este niño es algo especial, gloria al Señor. Él no tuvo una madre, un papá que le dijera, mira hijo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro para ser importante. No, él mismo decidió seguir el camino de David. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Como número 2, fíjese bien, los que hacen la diferencia, son los que establecen correctas prioridades desde muy temprano en su vida. O sea, establecer prioridades desde temprano en nuestra vida. O sea, está hablando desde la niñez. Amén. Como le decía, un niño ya de 8 años, ya hoy en día ya tiene suficiente conocimiento para decir, yo quiero ser un buen estudiante. Amén. Gloria al Señor. Yo no quiero ser del montón. Yo quiero que al final de año salir reconocido, que me den, que sea una medalla de lo que sea, pero que no me quede en el montón allá de los que no le dan nada. Gloria a Dios. Si desde su temprana edad decide hacer eso, va a llegar a grande. Y si va con ese mismo pensamiento, puede llegar hasta a estudiar de gratis en una universidad. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por el propósito que Él puso, gloria al Señor. Y aunque sepa que diga que mi papá no sabe ni leer ni escribir, solo que no se va a dar ni cuenta si yo soy buen estudiante o no. Esa conformidad necesita hacerse a un lado. Necesita poner
poner prioridades correctas desde muy temprano en su vida, gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Desde muy temprano, gloria al Señor. Porque lo que sucede, hermano, miren, muchas veces, y esto nos ha pasado a muchos adultos, que a veces queremos empezar a hacer las cosas, pero ya cuando estamos viejos. ¿Y qué pasa? Le preguntan, le dicen, hermano, ¿por qué anda tan afanado? No, hermano, pues trabajando para el futuro, y a veces no nos damos cuenta que ya el futuro se nos pasó. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El futuro ya nos dejó a nosotros, ya. Gloria al Señor. Pero qué hermoso, gloria al Señor, cuando vemos, gloria al Señor, aleluya, este tipo de ejemplos en la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Este niño, hermanos, le llevan el libro y desde que lo escucha dice, Dios mío, ¿dónde estaba esto? Que no lo habíamos oído. Gloria a Jesús. Estaba escondido. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando hay descuido y lamentablemente, hermanos, como en el caso de los reyes de aquel tiempo, que lo que ellos decían, eso se hacía. Amén, gloria a Dios. Aunque siempre había un remanente, la Biblia siempre ha hablado, hermanos, de un pequeño remanente que se queda allí, que teme a Dios. Gloria a Jesús. Como en el caso cuando Elías pensaba que nomás él era el único, hermanos, que estaba ganando a Dios. Pero la voz del cielo le dijo, no te creas que todavía tengo un buen grupo que no han doblado sus rodillas. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Siempre ha habido, hermano, un remanente que aunque el rey diga, vamos a ser idólatras, hay un remanente que reconoce quién es el verdadero Gloria a Dios Jesús. y se mantiene en obediencia a ese Alabado sea verdadero Cristo en Dios. esta hora. Y de ese pequeño Poderoso remanente, hermano, Señor. en su momento Dios levanta a la persona indicada que Él quiere para levantar, hermano, el ambiente espiritual dentro de su pueblo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En este caso, Dios tuvo que acudir a un niño, fíjense. Gloria a Dios. En muchas ocasiones, hermano, Dios lo ha hecho. Lo hizo con Samuel. Lo hizo con Samuel cuando el sacerdote Elí, hermanos, estaba, dice que ya estaba ciego. Sus hijos hacían y deshacían, gloria al Señor, y él no pudo corregirlos. Y comenzó a tratar con aquel niñito allá en el altar de aquel templo. Aleluya. Se decía, Samuel, Samuel. Y aquel niño corría cuando el sacerdote le decía, heme aquí. Pensaba que el sacerdote lo estaba llamando y el sacerdote le decía, yo no te he llamado. Hasta la tercera vez el sacerdote le entendió que Dios estaba tratando con él y le dijo, la próxima vez que te hable, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, Dios trató con niños. ¿Por qué? Porque, hermano, lamentablemente la gente adulta se había descuidado. Gloria a Jesús. Pero Dios siempre tiene algo preparado. Dios en ningún momento improvisa así de repente, sino que Dios tiene ya su plan trazado y en el momento indicado, hermano, lo pone en marcha. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y dice que aquel rey, hermanos, reunió toda la gente. Dijo, vengan para acá, sacerdotes, escribas, ancianos, jóvenes, chicos y grandes, dice la palabra, gloria al Señor, aleluya. Y los reunió y les comenzó a leer, gloria al Señor, aleluya. Dice que poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios y sus estatutos. Sí, amén, aleluya. No solamente de oído, sino dice con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén, aleluya. Es la diferencia que hace una sola persona, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Por eso siempre, hermanos, decimos que Dios no necesita de 100 ni de 200. Dios simplemente necesita uno Amén. para hacer cambio, gloria al Señor. Gloria a Aleluya. Cristo, aleluya. Solamente uno. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Imagínense que hasta en el templo de Jehová habían metido, hermanos, utensilios para el dios Baal. Gloria a Jesús. Dice bien, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, dice, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá,
para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Gloria a Dios. Mire, ya existían eso, ¿verdad? Sí, amén. Eso no es nuevo, no es Walter Mercado el nuevo de eso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todo esto ya existía en aquel tiempo, eso viene de mucho tiempo atrás, gloria al Señor. Amén. Hizo también sacar la imagen de Acera, hasta esa habían metido al templo, imagínense, de la casa de Jehová. La hizo sacar fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Pero mire, hermano, todo lo que se propuso este muchacho, gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso, hermanos. Fíjense bien, el otro punto importante en esto, gloria al Señor, aleluya. Para los que hacen la diferencia, son los que aman la palabra. Fíjense bien, este niño, desde que se le dio la noticia del libro de la ley, desde que empezó a escuchar la palabra, la amó. Gloria a Jesús. Si usted se da cuenta, el consejo que Dios le da a Josué, gloria al Señor, aleluya, en cuanto al apegamiento a la palabra. Sí, amén. Gloria a Jesús. Josué capítulo 1, hermano, le dice el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Amén, aleluya. Porque Jehová tu Dios está contigo. Y luego en la siguiente parte, hermano, le dice que no se aparte de esa palabra. Sí, amén. Guárdalas dentro de tu corazón, le dice. Gloria a Jesús. Ni a la derecha ni a la izquierda. Y le dice, si tú guardares esta palabra, serás prosperado en todo lo que Amén, emprendas. aleluya. Gloria a Dios. En todo. No le dijo en algunas cosas, sino que en todo. O sea, la importancia, hermanos, de ser prosperado en el camino del Señor, de ser una persona, hermano, agradable ante la presencia del Señor, es amar la palabra. Gloria a Amén, Jesús. gloria a Cristo. Bendito Dios, aleluya. Otro punto de los que hacen la diferencia son aquellas personas que tienen sus prioridades definidas en la vida. Saben lo que quieren y trabajan hasta alcanzarlo. No viven a la deriva ni pierden el tiempo en actividades improductivas. Amén, aleluya. Fíjense bien. Tienen sus prioridades definidas. Eso es lo que sucede muchas veces hoy en Gloria día a Cristo, aleluya. con los niños, con los jóvenes, que su prioridad no es el estudio. Su prioridad no es la escuela. Su prioridad son otras cosas. Y es por eso que cuando se descuida todo, se descuidan las mejores prioridades que tenemos que cumplir, en ningún momento nos va a ir bien. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero cuando tomamos esas prioridades definidas y decimos, esto es lo que yo quiero ser, y luchamos y trabajamos, y hermano, yo he escuchado a veces testimonios de gente que de andar levantando botes en la calle, ¿sabes? Latas de aluminio. Le dieron el estudio a sus hijos, Sí, amén. pero también sus hijos supieron apreciar ese sacrificio de sus padres. Gloria a Cristo. Y llegaron a ser grandes personas en esta vida. Amén. Lograron, hermanos, becas para estudiar gratis. ¿Por qué? Porque su prioridad la pusieron en práctica.
No se descuidaron, gloria al Señor. Y eso es lo que sucede hoy en día. A veces decimos, tengo suficiente tiempo todavía. Pero sabe que los días y los meses pasan rápido. Sí, amén. Va que no hace mucho que empezó el mes de enero de este año. Y mire dónde vamos ya. Estamos entrando a octubre ya. Casi a fin de año, gloria al Señor. Amén. Los meses se pasan volando, hermano. Y cuando venimos a sentir, el tiempo se nos ha pasado. Sí, amén. Mire, muchas jóvenes hoy en día, jóvenes, varones, hembras, hermanos, que no apreciaron su estudio, ya cuando están casadas y con 1 o 2 niños quieren ir a la escuela. ¿Sabe por qué? Porque no le dieron prioridad a lo que debieron darle prioridad Sí, a su amén. juventud. Gloria a Cristo. Los niños que están aquí ahora me están escuchando, ¿ah? Jóvenes que están aquí me están escuchando. Sí, amén. Gloria al Aleluya. Señor. Es importante darle prioridad a las cosas que de veras son prioridad en esta vida. Gloria al Gloria a Señor. Cristo. He visto muchachos también que ya casados y con 2 hijos trabajan y van a la escuela. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que cuando llegaron a un trabajo, el mismo trabajo que ellos hacen, otra persona que lo hace pero con título, gana más que ellos. Ujú. Y dicen, ¿cómo es posible que este hasta trabaja menos que yo, pero como tiene título, gana más? Sí, amén. Entonces dice, no, pues voy a tener que ir a la escuela aunque me cueste, aunque me desvele. Pero es lo que sucede, gloria al Señor, aleluya. Pero qué bueno, hermano, mire, la palabra del Señor tiene de todo. La palabra del Señor tiene un consejo eficaz para cada uno de nosotros, tiene muchos ejemplos, gloria al Señor, aleluya. Muchos ejemplos de los cuales, hermano, cada uno de nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, gloria al Señor. Los que aman la palabra de Dios, gloria a Jesús, aleluya. Dice bien, la historia cuenta ejemplos de personas que han apreciado la palabra de Dios y les ha ido bien. Gloria a Jesús. Así como José en Egipto. Usted dirá, pero ¿qué tan bien le fue a José? Ujú. Al principio su vida fue de pura negatividez. Sí, amén. Su vida fue de puro dolor. Sus hermanos no lo querían. Lo intentan matar. Le perdonan la vida, pero lo venden como esclavo. Va a parar a Egipto. Allá le dan un trabajo, pero en el trabajo tampoco le fue bien. La esposa del patrón se enamora de él, trata de abusar de él huye, lo acusa y va a parar a la cárcel. Sí, amén. ¿Va? Sí. No era muy positiva la vida de José, ¿va? Estando allá en la cárcel, hermano, en un país donde nadie lo conocía, ¿qué esperanza tenía de salir? Sí, amén. Aleluya. Pero ¿sabe qué fue lo que mantuvo a José en esa posición hasta ese momento? Que amaba a Dios con todo su corazón. Gloria a Jesús. Que Aleluya. desde pequeño Dios le había mostrado sueños positivos en su vida y los creyó y en ningún momento, Ujú. hermanos, dudó de lo que Dios le había mostrado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hasta que llegó el momento, gloria al Señor, llegan 2 empleados del rey a la cárcel también. El copero y el panadero. Sí. Y a los 2, Dios les muestra un sueño allí. Gloria al Señor. Aleluya. Y se lo cuentan a José. Y le dice Josué, esto y esto quiere decir tu sueño. Le dijo a uno, tú vas a volver a tu puesto, le dijo. Sí, amén. Pero de acuerdo a tu sueño, le dijo el otro a ti. Y así merito le pasó. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero cuando aquel que iba a volver a su puesto iba saliendo, Josué le dice, te vas, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Aleluya. Mira, eso es algo bien importante que debemos aprender nosotros, Sí, amén. a saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Gloria a Cristo. José le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante del rey, le dijo. Ujú. Y ya Dios tenía todo planeado. Luego después le pone un sueño al rey, Sí, amén. que el rey nadie se lo podía interpretar. Y aquel copero llega y le dice al rey, señor rey, le dijo, en la cárcel hay uno, le dijo, que me interpretó mi sueño, le dijo, y me salió exactamente como él me lo dijo. Aleluya. Y el rey, hermano, con aquella preocupación, mándenlo a traer. Dijo. Gloria a Jesús. Yo me imagino a José que estaba allí, hermano, que dijo,
Yo no sé cuál sea el sueño del rey, pero yo voy. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Antes que Jesús. salir de aquí yo voy, dijo. Gloria al Señor. Y hermano, amó a Dios con todo su corazón. Vivió una vida de negativez. Pero ¿qué pasó? Ahí se cumple la palabra, ¿verdad? De que Sí. todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice que a los que conforme a su propósito han sido llamados. Sí, amén. Gloria al Señor. Bendito Daniel. sea su nombre. Otro ejemplo. Es llevado a Babilonia, una nación, hermanos, pagana, con un rey pagano, gloria al Señor, aleluya, que quería que comieran su comida de él, que aprendieran su lenguaje de él y todo eso, gloria al Señor. Pero dice que Daniel, hermano, era un muchacho que conocía a Dios y temía a ese Dios. Amén, aleluya. Y en ese temor a Dios llega a Babilonia y él dice que propuso en su corazón. Nadie le dijo, nadie lo obligó, sino que él de su propia cuenta propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que le ofrecían. Aleluya. Cualquiera pudo haber dicho, esto está bueno aquí. ¿Va? Sí, amén. Así le pasa a muchos cristianos, hermanos, que vienen de allá de nuestros países, vienen de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de allá salen cristianos, pero cuando vienen aquí, Sí. se les olvida. Porque dicen, aquí esto está bueno. Ujú. Empiezan a ganar dinero y dicen, se olvidan de Dios. Pero Daniel no, a pesar de que le ofrecieron un puesto en el palacio, le ofrecieron que iba a comer de la comida del rey, le ofrecieron esto y lo otro, él dijo, yo he decidido no contaminarme. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Yo he decidido mantenerme fiel a ese Dios en el cual yo he creído. Gloria a Jesús, Hermano, ¿y aleluya. le fue mal a Daniel? No, mire, salió Nabucodonosor, entró el otro rey y Daniel en su puesto. Amén, Y aleluya. entraba el otro rey y Daniel en su puesto. Sí. Porque su posición no dependía de hombres. Era Dios quien lo había puesto allí. Amén, aleluya. Era Dios quien lo había Alabado puesto sea para que Cristo. exaltara el nombre de Jehová. Y Bendito por lo sea su nombre. hermanos, por eso digo, la determinación que nosotros tomemos tiene mucho que ver en nuestra vida. Gloria al Gloria a Señor. Jesús, aleluya. Si cuando Josué, hablamos de José, pero ahorita es Josué, dice bien, el hombre que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Hermanos, dice que llegó un momento en que ya Josué estaba viejo, pero ya todo el pueblo había obtenido sus herencias y ya, hermanos, habían progresado, tenían sus casas, tenían sus terrenos y todo. Y como sucede, hermanos, que cuando ya estamos bendecidos, como que nos olvidamos de Dios. Sí, amén. Y Josué empezó a ver que el pueblo se empezaba a desviar, gloria al Señor. Pero aún ya viejo lo reúne un día y les dijo, no se les olvide el pacto que han hecho con Jehová. Sí, amén. No se les olvide las palabras que se les dijo en el desierto. No sea que hagáis casas y los atesoréis y os llenéis de esto y lo otro y digáis, esto lo hice yo, y os olvidéis de Jehová. Sí, amén, Y aleluya. comienza y los agarra Josué, hermanos, a exhortarlos. Y les decía, yo he visto cómo ustedes se están comportando. Pero una cosa les digo, Ujú, aleluya. escogeos vosotros a quien queráis servir. Pero yo he determinado, dijo, que yo y mi casa Aleluya. serviremos a Jehová. Gloria a Cristo en esta hora. Gloria al Señor. Y cuando nosotros tomamos una determinación así, hermano, déjeme decirle que Dios no te va a dejar solo. Gloria a Cristo. Dios no te va a desamparar, gloria a Jesús. No estoy diciendo, no te estoy prometiendo que todo va a ser color de rosa. Van a haber momentos difíciles, pero Dios va a estar allí en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Dios va a estar en medio de toda situación que se presente en nuestro Alabado sea caminar. Cristo en esta hora. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Josías mantuvo profundas convicciones respecto al libro de la ley, que su hallazgo en la casa de Jehová sirvió para que el rey lo hiciera nuevamente la constitución del pueblo. Él dijo, este libro que hemos hallado, esta va a ser la constitución del pueblo. Gloria a Cristo. Estas van a ser las leyes de este pueblo, gloria a Jesús, aleluya. Muchos piensan que aquel libro encontrado en los trabajos de limpieza que se hacían en el templo bien pudo haber sido escondido por un sacerdote, como le dije hace rato. Piensa que un sacerdote de aquellos hermanos que enseñaban la palabra un día se cansó de tanto estar enseñando y enseñando. O quizás se cansó de tener el templo vacío porque ya la gente no llegaba, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Y lo escondió. Tal vez lo hizo con la esperanza de que algún día fuera encontrado y de nuevo se volvieran a Jehová.
Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Bendito el Señor. Obedecer la palabra nos garantiza que nos irá bien en todo lo que hagamos, según Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, le dijo Jehová Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea Cristo. El salmista escribió también en el Salmo 1, bienaventurado, dijo él, el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Él dijo que sería como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya. Y al último da una certeza, hermanos, una seguridad, y dice, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. O sea que qué hermoso, hermano, ver esto. Lo compara, yo no sé si te ha visto, yo me fijaba por nosotros, bueno, aquí el tiempo es bien, aquí llueve en verano y llueve en invierno. Allá cuando se dice que es verano, es verano. Allá no sale una gota de agua. Entonces, se da cuenta usted, hermanos, en los lugares donde pasan los ríos, esos árboles siempre se mantienen verdes, ¿va? ¿Por qué? Porque están ahí junto a la fuente del agua. Amén. Entonces, esa comparación hace David, que el que está, hermano, junto a la fuente de agua viva, que es esta palabra, el que está cercano a la presencia de Dios, hermano, ese siempre va a estar verde. Amén, aleluya. Y siempre va a dar su fruto a su tiempo y su hoja nunca va a caer. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermano, el poder, gloria al Señor, aleluya, determinar eso en nuestras vidas. Gloria Dice a bien. Jesús. El otro punto es los que actúan con determinación y firmeza. Esos son los que hacen la diferencia. Gloria a Jesús. Actuar con determinación y firmeza, hermano, significa que decimos que vamos a hacer esto y lo hacemos. Pero si nomás hacemos la bulla y no hacemos nada, hermanos, no va a ir nada bien. Nada va a progresar. Nada va a ir. Amén, aleluya. Pero si actuamos, si tomamos una determinación y la ponemos como prioridad en nuestra vida y decimos, esto es lo que voy a hacer, hermanos, Dios va a estar con nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Bendito el Señor. Damos gracias al Señor en esta noche. Yo espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para nosotros, para cada uno de nosotros, para los niños. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que sepan que Dios también utiliza a los niños. Amén, Que aleluya. Dios también levanta niños, gloria al Señor, en su propósito, gloria al Señor, y esto los anime a tomar decisiones en su vida, a ponerle interés al estudio, a ponerle interés a venir a la iglesia, porque todas estas cosas van a ser de provecho para ustedes en un futuro. Amén, Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Nos ponemos de pie en esta noche.